Bueno, camaradas, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no?, es cuál es nuestro objetivo, ¿no?, por qué estamos aquí, ¿no?, militando en la lucha revolucionaria, ¿no? Y este objetivo es la lucha por una sociedad socialista que ponga fin a este sistema capitalista infame que existe a nivel global, ¿no? Y esta no es una lucha voluntarista, o sea, no es una lucha por razones morales, ¿no?, para salvar nuestra alma, ¿no?, conmovidos por la situación de sufrimiento, ¿no?, de cientos de millones de personas, que también lo es, ¿no?, sino que al final nosotros somos la voluntad consciente de un proceso histórico necesario, creado por las condiciones materiales del propio sistema capitalista, que ha creado las condiciones para ser superado por un sistema social económico superior al que existe actualmente, ¿no? Al igual, ¿no?, que aconteció, ¿no?, con el advenimiento del capitalismo sobre las ruinas de lo que fue el sistema feudal, ¿no? Y como yo decía, este sistema capitalista ha engendrado esas condiciones materiales para ser superado, no solamente el desarrollo de la ciencia, de la técnica, ¿no?, a niveles que podrían solucionar los problemas fundamentales de la humanidad, sino fundamentalmente porque ha creado la clase trabajadora, digamos, que tiene que ser el agente consciente de este proceso, ¿no?, de revolución y de transformación social, ¿no?, que barra la propiedad privada de los medios de producción y también las fronteras nacionales obsoletas, y crea una sociedad universal de seres humanos basado en la cooperación, la fraternidad, ¿no?, y el avance humano a todos los niveles, ¿no? Obviamente es normal, ¿no?, es normal que solo una minoría de la clase se eleve hasta esta comprensión de sus tareas históricas, ¿no? El sistema capitalista evidentemente no es un sistema homogéneo. La opresión, la explotación, ¿no?, la esclavización física y mental hace que diferentes capas de trabajadores lleguen a conclusiones diferentes, y que en una época normal, entre comillas, del capitalismo, solamente una minoría alcance, digamos, esta comprensión revolucionaria de su papel histórico. Esta minoría organizada es lo que se llama un partido, y es lo que nosotros estamos construyendo, aspiramos a construir, a agrupar a la capa avanzada, la capa de vanguardia, ¿no?, de la clase trabajadora y también de la juventud, para luchar de manera organizada, ¿no?, por estos objetivos. Bien, es cierto que nuestra lucha no es nacional. El socialismo es una lucha internacional, el socialismo solo es realizable a nivel mundial, y por lo tanto esa es la razón por la cual nosotros estamos construyendo un partido internacional, una internacional comunista revolucionaria, que es el objetivo que tenemos planteado. Hay que decir que esta tarea no es nueva. En el pasado, los obreros conscientes de todo el mundo también se lanzaron a construir su internacional marxista revolucionaria, y lo consiguieron 2 veces, como organizaciones de masas que agrupaban a cientos de millones de trabajadores de todo el mundo, como fue la Segunda Internacional y sobre todo y en particular la Tercera Internacional, porque hasta cierto punto la Segunda Internacional no dejaba de ser una organización europea, fundamentalmente, una pequeña sección en Estados Unidos y pequeños grupitos en algunos países de América Latina. Es con la Internacional Comunista, con la Tercera Internacional, cuando realmente el marxismo alcanza una amplitud universal. En los 5 continentes se crean partidos comunistas de masas, no solamente en Europa, en América, en Asia, en África. Realmente nunca ha habido una organización revolucionaria más poderosa hasta ahora y más importante que la Tercera Internacional comunista. Lamentablemente, cuando la Tercera Internacional llegó a su apogeo, en cantidad, ¿no?, en extensión, con cientos de millones de adherentes en todo el mundo, eso coincidió también con el proceso, la completitud del proceso de degeneración burocrática estalinista, no solamente de la Unión Soviética, sino también de la Internacional Comunista, ¿no? Y eso realmente fue una enorme tragedia, porque esta degeneración burocrática, que se tradujo primero, ¿no?, en métodos y en análisis totalmente incorrectos que llevaron a derrotas terribles, al final se convirtió en un factor contrarrevolucionario consciente
para boicotear y frustrar todas las experiencias revolucionarias que acaecieron desde los años 30 hasta la actualidad, ¿no? El papel de los partidos comunistas ha sido nefasto en ese punto, ¿no? Esta cuestión ya era evidente, ¿no? para los bolcheviques rusos, para un sector, ¿no? En los años 20, lo que se llamó la oposición de izquierdas, que nació en el año 23, ¿no? Alarmada por el proceso de burocratización interna, ¿no? En el Estado soviético, en el Partido Comunista, y correspondió, ¿no? El honor, ¿no? De iniciar esta tarea, ¿no? Por reconstruir una internacional comunista revolucionaria auténtica a este núcleo, a este grupo, ¿no? de viejos revolucionarios rusos encabezados por León Trotsky en los años 30, ¿no? Ellos al principio no se plantearon la idea de construir una nueva internacional. Ellos confiaban en que en base a su explicación y en base a los acontecimientos en la propia Unión Soviética y a nivel mundial, se produjera una crisis interna, un proceso de debate interno que permitiera al ala izquierda tomar el control, ganar la mayoría, ¿no? de estos órganos, ¿no? Y reformar tanto la Unión Soviética como reformar la Internacional Comunista. Pese a estos intentos, desde el año 23 al año 33, esto se demostró imposible. Al final se demostró de que la Internacional Comunista estalinizada era imposible de reformar, que la propia burocracia soviética era imposible de ser reformada y que por lo tanto se planteaba la necesidad de romper abiertamente. Y esto fue sobre todo a raíz de la toma del poder por Hitler, ¿no? en Alemania en 1933, gracias a la política infame de la Internacional Comunista estalinista, la llamada política del tercer periodo, que planteaba que no había diferencia entre los fascistas y los socialdemócratas, no había diferencia entre fascistas y anarquistas, y por lo tanto dividieron conscientemente a la clase trabajadora, que quedó paralizada en el momento de la mayor derrota que ha tenido la clase obrera en su historia, ¿no? Que fue, digamos, la toma del poder por Hitler sin romper un cristal, como el propio Hitler se ufanaba, ¿no? O sea, una derrota terrible, desmoralizante, y no hubo ni una sola queja en los partidos comunistas nacionales ni en la propia internacional. De ahí Trotsky dedujo que estaba totalmente muerta, que se había convertido en un factor muerto, ¿no? En la lucha revolucionaria, y por lo tanto había que construir una cuarta internacional, ¿no? Una nueva internacional revolucionaria, y que era imposible reformar la burocracia soviética y que solamente podía ser desalojada del poder a través de una revolución política que expulsara, ¿no? a la burocracia, ¿no? Y permitiera a la clase obrera rusa retomar el control, ¿no? Bueno, hay que decir de que, claro, esto ocurrió en el año 33, 34, pero claro, ¿qué periodo fue este? Fue un periodo, por un lado, enormemente inspirador, porque hubo un proceso revolucionario ininterrumpido, ¿no? Durante 10 años, una profundidad, ¿no? tremenda, pero también fue testigo de las mayores derrotas de la clase obrera hasta la historia, ¿no? Tuvimos la derrota, ¿no? de la Revolución Alemana, en el año 23 sobre todo, que fue el último intento de los trabajadores alemanes, ¿no? por sacudirse la explotación capitalista, por la falsa política, ¿no? de Zinoviev y de Stalin, ¿no? en particular. La derrota de la Revolución Búlgara también en ese año, la derrota de la Revolución Italiana, el año 22, ¿no? La derrota de movimientos revolucionarios, ¿no? en China, también por la falsa política stalinista, la frustración de la huelga general británica en el año 26, y sobre todo en los años 30, lo que ya comenté, ¿no? el triunfo de Hitler, el golpe de Dollfuss, que era un profascista, ¿no? en Austria, y sobre todo la derrota de la Revolución Española, donde por primera vez, mientras que hasta ese momento la política del estalinismo se debió a su miopía, a su incapacidad, ¿no? y a la mediocridad de sus análisis y de sus tácticas y estrategias, por primera vez en la Revolución Española el estalinismo juega un papel contrarrevolucionario consciente de aplastar la revolución por la vía de la fuerza física, que incluyó asesinatos, fusilamientos, encarcelamientos, etc. Lo cual, digamos, corroboraba el análisis que había hecho Trotsky 2 años antes de que era una internacional totalmente, digamos, fuera, ¿no? Digamos, dejó de ser un instrumento de la revolución para convertirse abiertamente en un instrumento de la contrarrevolución. Claro, esta era, digamos, el ambiente, ¿no? Un ambiente, digamos, de avance de la reacción. Aquí sí que había un avance real de la reacción.
del fascismo, ¿no? De derrotas, ¿no? Terribles, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, una situación, digamos, de ir a contracorriente. No eran las condiciones objetivas más favorables, ¿no? Para agrupar, ¿no? A una capa de revolucionarios que se planteara esta tarea, ¿no? La vieja generación revolucionaria rusa fue exterminada físicamente en los llamados procesos de Moscú, ¿no? Y solamente por un golpe de suerte, Trotsky, ¿no? Estuvo en el exilio, fue exiliado en el año 29, y escapó, digamos, a un asesinato prematuro. Y por lo tanto, digamos, él se encontró, digamos, al frente de esta situación, ¿no? En este sentido es importante, ¿no? Porque él, en un momento dado, escribió unos diarios que se llaman Diarios del Exilio, ¿no? En el año 35, y él decía, ¿no? A ver si pasa, claro, como no hay conexión sin ayuda. Pensaba que mantenía la página, a ver si... Sí, creo que me va a mantener la página. A ver si sale. Bueno, lo que él decía en estos diarios del exilio, básicamente, bueno, voy a parafrasear, bueno, se me ha ido la conexión. No, decía, digamos, de que, bueno, después de, sobre todo, de la capitulación, ¿no? De uno de sus compañeros, ¿no? Más cercanos en Rusia, que era Rakovsky. Decía, después de la capitulación de Rakovsky hasta Stalin, reconociendo de que era un contrarrevolucionario, ¿no? De que era tal, decía, ya no queda nadie de la vieja generación, solamente quedo yo. Y él decía, por esa razón ahora estoy empeñado en la tarea más importante de mi vida, más importante que en 1917, donde su factor fue decisivo, ¿no? Para la toma del poder en Petrogrado, más importante que durante la Guerra Civil. Sabéis que él fue el creador y el inspirador del Ejército Rojo, porque de alguna u otra manera allí estaba Lenin, ¿no? y más o menos se podría haber garantizado tanto el triunfo de la Revolución como el triunfo en la Guerra Civil, pero él decía, ahora mi labor es absolutamente indispensable, y marcaba la palabra indispensable, para rearmar a la nueva generación revolucionaria. Y él decía, mira, aquí no hay nada de vanidad personal, es la pura realidad. No hay nadie que pueda jugar este papel de armar a la nueva generación para mostrar, ¿no? La auténtica bandera limpia, ¿no? Del bolchevismo para armar a la nueva generación para las tareas futuras. Y decía, necesito 5 años, ¿no? De una labor perseverante para conseguir transmitir esta herencia, ¿no? Decía. Y bueno, por una causa del destino, justamente 5 años es lo que tenía, porque en el año 40 justamente fue asesinado, ¿no? Por un agente stalinista. Pero claro, ¿qué 5 años? Eran 5 años de estar plácidamente en su exilio, ¿no? Observando los acontecimientos, armando. Hay que decir que en esos 5 años, bueno, las fuerzas del trotskismo, que eran muy débiles, a partir del año 34, ¿no? Cambiaron el nombre de Oposición de Izquierda Internacional por el de Liga Comunista Internacional, bolchevique-leninista. Todos sus partidarios fueron perseguidos en todo el mundo. Decenas de sus militantes fueron asesinados en China, en Vietnam, en Europa. 2 miembros de su secretaría internacional fueron asesinados por los estalinistas. Su propio hijo fue asesinado, ¿no? En París en el año 38, ¿no? También, ¿no? Por los sicarios estalinistas. Muchos de sus partidarios en España que vinieron a combatir la guerra civil también fueron secuestrados, ¿no? por los estalinistas. Algunos murieron en los hechos de mayo en Barcelona, en las barricadas, ¿no? Y hasta el propio Trotsky, ¿no? Fue asesinado, como yo dije, en el año 40, ¿no? Es decir, estas eran las condiciones, ¿no? En las cuales, digamos, el Trotsky, ¿no? La fuerza del trotskismo, ¿no? La herencia genuina, ¿no? Y revolucionaria del bolchevismo, ¿no? Y del marxismo, digamos, se tuvo que reconstruir en las condiciones objetivas más difíciles e imaginables. Nunca ha habido una tendencia política más perseguida que el trotskismo, como fue en aquellos años, ¿no? Con lo cual, realmente, fijaos, ¿no? En una situación, digamos, de reflujo, de dispersión, donde tanto los partidos comunistas como los partidos socialdemócratas todavía mantenían, ¿no? Una base considerable, la gente que podía agrupar, ¿no? La oposición de izquierda o la Liga Comunista Internacional eran fuerzas minúsculas, gente, digamos, que estaban contra el estalinismo, contra tal, pero que realmente tenían una base política y teórica muy, muy débil, muy frágil, ¿no? No era el mejor material para construir una nueva organización, y esto se puso claramente al descubierto
en los acontecimientos posteriores, ¿no? No obstante, la idea era crear esta Cuarta Internacional con las fuerzas que hubiera en el año 38 en base a una perspectiva política, ¿no? Es decir, nosotros el marxismo nunca plantea cuestiones organizativas y construir un partido es una tarea organizativa fuera de perspectivas políticas. ¿Y cuál era la perspectiva que tenía Trotsky y sus partidarios? Bueno, la perspectiva era que iba a haber una guerra mundial, que era evidente que la iba a haber, como de hecho ocurrió, que iba a ser una guerra catastrófica, mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Él pensaba correctamente que tanto los partidos comunistas como los partidos socialdemócratas iban a apoyar a sus burguesías, como en el año 14, que se iban a desprestigiar completamente, que la guerra iba a provocar una ola revolucionaria, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial y como de hecho ocurrió luego, y que en ese sentido, si existiera, digamos, una organización de cuadros marxistas, ¿no? Que hubieran aprendido bien, ¿no?, las lecciones del bolchevismo, ¿no?, y que pudieran convertirse en un referente en sus países, levantando abiertamente la bandera, ¿no?, de la Cuarta Internacional, esta Cuarta Internacional podría convertirse en un faro y agrupar a miles de trabajadores avanzados de todo el mundo y la posibilidad de dirigir procesos revolucionarios como hicieron los bolcheviques en el año 17, ¿no? Esa era su perspectiva que se planteaba, ¿no? Pero, lamentablemente, en primer lugar, como ya dije al principio, el material que él tenía es interesante, bueno, no sé por qué, ya no está aquí el libro de España de Trotsky, pero es interesante el libro que hemos publicado, que es un manual que todos los camaradas deberían leer, ¿no?, y tener, porque aquí Trotsky no habla solamente, ¿no?, de la Revolución Española, de las tareas que hay que acometer, de cómo hacer la revolución, etcétera, sino la mitad del libro son polémicas que Trotsky tenía con sus partidarios en España y fuera de España, digamos, tratando de enderezarlos y tratando de orientarlos. Y eran todo peleas, polémicas, una situación de auténtica desesperación. Cuando tú tienes una perspectiva revolucionaria enfrente y ves que el material que tiene es totalmente nefasto, ¿no? De hecho, el papel de Nin fue absolutamente nefasto, y hay que decir que el grupo trotskista español no era de los más grandes, tenía cientos de militantes, pero en el otoño del año 35 se desligaron, ¿no?, de la Cuarta Internacional, ¿no?, y esa es la situación, ¿no? El movimiento trotskista en aquellos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía secciones en unos 20 países, pero en casi todos eran apenas decenas, eran mucho más pequeños de lo que nosotros tenemos aquí en el Estado español actualmente, ¿no? Solamente en 4 países agrupaban a varios cientos, en Francia, en Estados Unidos, en Grecia y en España, justamente, ¿no? O sea, esa era la situación que había, ¿no? Pero al final, aparte de la situación interna, ¿no?, de estos grupos, que tenían pocas raíces en la clase trabajadora, con una composición pequeño burguesa muy fuerte, ¿no?, al final el problema fue que el desenlace de la guerra fue totalmente imprevisto. No solamente al que Trotsky tenía, sino imprevisto para todos los que intervinieron en la guerra. Obviamente Hitler pensaba que iba a ganar, no ganó. Churchill, ¿no?, y Roosevelt pensaba que la Unión Soviética, ¿no?, iba a desaparecer porque no iba a soportar una guerra, ¿no?, y por lo tanto iba a restablecer el capitalismo, ¿no?, etcétera. No ocurrió, ¿no? Y al final lo que ocurrió es que la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el fondo en una batalla titánica entre la Alemania nazi y entre la Rusia soviética, ¿no? Y pese a los crímenes del estalinismo, evidentemente los crímenes del nazismo eran muy superiores y eso permitió, ¿no?, al pueblo soviético resistir con uñas y dientes, y también se comprobó en la práctica la enorme superioridad de la economía planificada y nacionalizada que permitió organizar los recursos para reconstruir en un tiempo récord una industria de guerra poderosa que permitió vencer finalmente a la Alemania nazi, ¿no? Con lo cual el resultado final fue que quien plantó la bandera en Berlín fue el Ejército Rojo y no los yanquis, y por lo tanto tuvo un apoyo colosal. Rusia quedó también bajo el control de los países de la Europa del Este. Hubo las luchas partisanas en Yugoslavia, también bajo la bandera del Partido Comunista, en Grecia, y además los partidos comunistas organizaron la resistencia en las zonas ocupadas, sobre todo en Francia, en Italia,
donde dirigieron realmente la expulsión de los nazis y de los fascistas y tenían virtualmente el poder. Igual que en Grecia y en otros sitios, ¿no? Así que esa es la situación, ¿no? que se dio, ¿no? Por otro lado, claro, eso provocó una ola revolucionaria, como todos lo sabéis, pero tanto los partidos comunistas y partidos socialistas traicionaron esa ola revolucionaria, formando, a pesar que tenían el poder real, tenían a las masas, ¿no? armadas en Italia, etcétera, digamos, organizaron un gobierno de coalición con la burguesía democrática, entre comillas, y de esa manera la vieja cantinera, ¿no? Vamos primero la democracia, y sí, ya el socialismo lo traeremos más adelante, etcétera, etcétera, y de esa manera, digamos, traicionaron, ¿no? esa ola revolucionaria y crearon las bases políticas de estabilidad social para la reconstrucción capitalista de esas economías, con la ayuda del Plan Marshall. Entonces, en lugar, digamos, ¿no? de tomar el control, no, hay que trabajar 12, 14 horas para reconstruir el país, etcétera, etcétera, que eran premisas políticas y económicas para la reconstrucción de esas economías y establecer democracias burguesas de una u otra manera, ¿no? Y eso obviamente fue aprovechado por la socialdemocracia para hacer concesiones, el llamado estado del bienestar, etcétera, etcétera, con lo cual, al final, tanto el estalinismo como la socialdemocracia salieron fortalecidos de la guerra, ¿no? Algo imprevisto, ¿no? Y las fuerzas del trotskismo quedaron totalmente aisladas y diseminadas. Y esa, digamos, era la situación, ¿no? Claro, nosotros obviamente reivindicamos, ¿no? el Congreso Fundacional de la Cuarta Internacional, año 38, y fundamentalmente su documento político, que es el programa de transición, ¿no? que es una de las herramientas políticas, ¿no? más importantes que tenemos, ¿no? y que los camaradas tienen que absorber, ¿no? Sin embargo, desde el poco tiempo después se vio la incapacidad, ¿no? de la dirección de la Cuarta Internacional, que estaba al frente, de saber situarse y saber orientar, ¿no? a sus débiles fuerzas en la nueva situación que se creó después de la guerra, ¿no? En primer lugar, como aquí ya se planteó, ¿no? pues hubo un rechazo, ¿no? a la política militar proletaria en toda una serie de países. Ellos planteaban que una guerra imperialista, que no había que optar por ninguno de los campos, en vez de decir, no, nosotros también combatimos al fascismo, ¿no? y somos los primeros en combatir, para conectar con el ambiente que había en la clase obrera en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Ahora bien, exigimos, como aquí se explicó, ¿no? que los oficiales sean elegidos por los trabajadores, que los capitalistas paguen horas libres, horas de adiestramiento, ¿no? y que al final estos capitalistas hicieron negocio con los nazis, fueron responsables de la subida del poder y que no podemos confiar en ellos para que dirijan una guerra contra el fascismo, que la clase obrera tiene que tomar el poder, etcétera, etcétera. De esa manera conectaban con el ambiente y eso permitió, ¿no? a nuestro grupo en Gran Bretaña emerger como una fuerza relativamente importante, ¿no? con 500 militantes al final de la guerra, ¿no? Y ante la política rompehuelga del Partido Comunista en Gran Bretaña, una vez que Rusia entró en la guerra, había que parar las huelgas, hay que hacer esfuerzos para producir, etcétera, etcétera. Los compañeros lideraron huelgas durante la guerra, exigiendo mejoras, ¿no? y eso les permitió dotarse también de una base obrera, de jóvenes obreros también muy importante, y emergió como el grupo trotskista más importante fuera de Estados Unidos. También es cierto que el resto de Europa estaba ocupada por la bota del fascismo, el trabajo clandestino era complicado emerger, ¿no? Pero bueno, ese ya fue un primer elemento de atención de la incapacidad de las direcciones de la Cuarta en toda una serie de países, ¿no? Lo fundamental, y resumo, ¿no? el documento que hemos pasado obviamente entra en muchos detalles, yo no voy a entrar en los detalles, solamente voy a marcar las cuestiones fundamentales, ¿no? En primer lugar, ellos rechazaban, la dirección de la Cuarta Internacional, que quedó tras la muerte de Trotsky, rechazaba la posibilidad de establecer regímenes democráticos burgueses en Europa. Decía que Europa era demasiado pobre y que por lo tanto solamente podía haber dictaduras, ¿no? Lo cual, digamos, era incomprender lo básico, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque si el capitalismo se mantenía en Europa del Este, no era por la potencia de la burguesía, no era por la debilidad de la clase trabajadora, sino que fue gracias a la colaboración de los dirigentes de los partidos comunistas y los partidos socialistas. Si tú quieres que esta gente colabore en sostener la clase obrera, tienes que permitir que existan. Y tienes que permitir elecciones democráticas para que a través de esos mecanismos parlamentarios puedan tener bajo su control la clase trabajadora. Eso lo explicó esa ABC. Por lo tanto, en lugar de haber dictadura, inevitablemente va a haber regímenes democráticos burgueses, precarios, con elementos bonapartistas si quieres, pero
Es inevitable. Si no, digamos, ¿cómo vas a conseguir la implicación de los dirigentes obreros en la continuación del capitalismo? Ese fue, digamos, obviamente un punto fundamental. La otra diferencia fue que ellos planteaban que la Unión Soviética había salido debilitada de la guerra, o sea, cuando habían plantado la bandera en Berlín, o sea, un alejamiento total, ¿no? Un poco no porque fueran tontos, sino era un poco, querían forzar la realidad a través de sus deseos. Coño, si decimos que el estalinismo ha salido fortalecido, hostia, pues vaya tarea difícil, ¿no? Tenemos que negar la realidad para animarnos internamente a no desmoralizarnos, pero eso no es un método marxista. El método marxista es mirar la realidad cara a cara, enfrentarla y explicar por qué razón se han dado esos procesos. Los compañeros explicaron, ha salido fortalecido, ¿no? Completamente, ¿no? La tercera razón, digamos, además ellos planteaban que iba a haber una guerra inminente entre la Unión Soviética y la Europa capitalista. Los compañeros decíamos que no, la clase obrera estaba cansada, o sea, no puedes librar una guerra sin soldados. Los soldados eran de clase trabajadora. Al que plantó la bandera en Berlín, ¿por qué voy a tener que combatir con ellos si han derrotado al fascismo? Aparte del cansancio de la guerra, etc. O sea, era una visión totalmente alejada de la realidad. La cuarta diferencia es que descartaban el establecimiento de estados obreros deformados en la Europa del Este a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Es verdad que este era un fenómeno nuevo que no había sido abordado teóricamente antes, aunque sí Trotsky lo abordó en los escritos en defensa del marxismo, la posibilidad teórica, porque antes hubo una pequeña guerra, ¿no?, contra Finlandia, y él planteaba la hipótesis de que en un momento dado las tropas soviéticas se hubieran obligado a nacionalizar una parte de la economía, ¿no?, y tener un estado tapón similar a la Unión Soviética. Trotsky tuvo la brillantez y la perspicacia de plantearlo teóricamente. Y los compañeros se agarraron a ese análisis, vieron las condiciones, porque realmente la burguesía de la Europa del Este había huido a Alemania. En la práctica los obreros tenían el control, ¿no?, o funcionarios, ¿no? Con lo cual, cuando Estados Unidos lanzó el Plan Marshall y también quiso incluir a Europa del Este, pues claro, Stalin o sea, quieren, digamos, poner aquí a títeres en mi frontera los capitalistas para joderme, no. Entonces, lo que hizo fue completar la nacionalización burocráticamente por arriba, y instauró estados obreros deformados, ¿no?, de economía planificada, burocrática, ¿no?, a través de sus títeres en los partidos comunistas, ¿no? Tardaron como 7 años en reconocer esta realidad cuando los camaradas lo reconocieron inmediatamente, ¿no? Por otro lado, bueno, son ya cuestiones circunstanciales, no creían en la victoria de Mao en la Revolución China. Los análisis de Teherán, si los leéis, él preveía, y él se basó sobre todo en la experiencia yugoslava de Tito. En la medida en que Mao, ¿no?, había creado su propio ejército partisano, sus propias fuerzas, la debilidad de la burguesía china, que era una agencia del imperialismo, se vería obligado a nacionalizar la economía que había, porque el imperialismo iba a intentar basarse en los elementos capitalistas para tratar de socavar. Y obviamente es lo que él no quería y por lo tanto se vio obligado a nacionalizar lo que quedaba de la economía capitalista china, ¿no? Eso lo previó Ted Grant y fue el único que lo hizo, ¿no? Claro, el otro elemento fundamental de ello era el impresionismo. En un momento dado hubo una disputa, ¿no?, entre Stalin y Tito. Claro, Tito en Yugoslavia tenía su propia base. O sea, mientras que en Polonia, en Checoslovaquia, en Bulgaria, ¿no?, en Alemania del Este, quien hizo la revolución, muy entre comillas, por arriba, fue el ejército rojo soviético. Sin embargo, en Yugoslavia fue el ejército partisano, Tito y sus partidarios, los que echaron a los nazis, los que tomaron el control, por lo tanto no dependieron del ejército rojo soviético, salvo el envío de algunos especialistas militares, para tomar el control. Con lo cual Tito se sentía fuerte para no aceptar cualquier tontería que le dijera Stalin. Y fue la negativa a convertirse en un perrito faldero de Stalin lo que provocó, digamos, el conflicto. Y esto lo vieron los dirigentes de la Cuarta. Mira, Tito se enfrenta a Stalin, con lo cual este tío se está acercando a nuestras posiciones, ¿no? Y es un trotskista inconsciente, lo decía. Y Ted Grant le dijo, no es un trotskista inconsciente, es un burócrata, pero que quiere mantener su patio bajo su control. Es un burócrata, tiene presos políticos, es antitrotskista, fusilaba a trotskistas, ¿no?, en los años 30, Tito, etcétera. O sea, no, para nada, digamos, es un tío que está rompiendo con el Stalin. Ha roto con Stalin por motivos burocráticos, pero para mantener su estado burocrático bajo su único y exclusivo control. Lo mismo pasó con Mao. Cuando Mao también rompió con Khrushchev, los dirigentes de la Cuarta vieron, mira,
han roto con Rusia soviética, lo mismo se están acercando a las posiciones trotskistas, para nada, ¿no? Ese impresionismo, ese buscar atajos, ¿no?, para salir del aislamiento, ¿no?, es lo que provocaba toda una serie de cuestiones, ¿no? Había otras cuestiones también sobre el tema del entrismo. Bueno, sabéis que la táctica del entrismo fue planteada por Trotsky, aunque bueno, es una tradición en el movimiento marxista. Cuando Marx y Engels, ¿no?, empezaron a organizar los primeros núcleos comunistas en 1847-48, entraron a militar dentro del Partido Democrático, se llamaba, era un partido republicano, anticlerical, pequeño burgués. ¿Por qué? Porque ahí eran el único lugar donde estaban organizados obreros. Y como ellos no querían salvar su alma para ellos mismos, sino llevar sus ideas, ¿no?, donde estaba la clase trabajadora, entraron durante un breve periodo para organizar, ¿no?, a esos núcleos y ganarlos para la idea del comunismo. Ya en el segundo congreso de la Internacional Comunista, en 1920, en vida de Lenin, Lenin recomendó a sus partidarios en Gran Bretaña ingresar dentro del Partido Laborista. El Partido Comunista Británico tenía 3 o 4 mil obreros, pero el Partido Laborista tenía 4 millones. Y como la revolución la tienen que hacer 4 millones, no 3.000 obreros, y no queremos guardarnos nuestras ideas para nosotros, tienes que ir a donde está la clase trabajadora para llevar esas ideas revolucionarias, ¿no?, y emerger ahí como un partido revolucionario de masas ahí, ¿no? Y lo hicieron hasta que fueron expulsados, ¿no?, burocráticamente por la dirección del Partido Laborista, ¿no?, etcétera, etcétera. En una situación similar, en los años 30, Trotsky planteaba, imaginaos, ¿no?, grupos de 30, de 40, de 100, de 200, aislados. En aquel momento, en los años 30, hubo un proceso de radicalización dentro de los partidos socialistas, corrientes revolucionarias, centristas, que oscilaban, estaban en el centro entre el reformismo y el marxismo revolucionario, y eran partidos abiertos, no eran muy burocráticos, y Trotsky recomendó a sus partidarios entrar dentro de esas corrientes de izquierda que estaban evolucionando hacia ideas revolucionarias para fertilizarlas con las ideas del bolchevismo y emerger ahí posteriormente como partidos revolucionarios de masa con una ruptura con el ala de derecha en una fase posterior. Eso lo hicieron más o menos bien en algunas zonas, más o menos mal en muchas zonas, o en algunos casos, como trágicamente fue aquí en España, se negaron a hacerlo, ¿no? Pero bueno, permitió por lo menos escapar al aislamiento en algunas zonas, ganar trabajadores, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, y preparar las condiciones para lo que viniera después. Bueno, en los años 40 no existían estas condiciones. En los años 40 los partidos socialdemócratas estaban dirigidos por tendencias socialdemócratas que estaban haciendo concesiones, por lo tanto no había ningún tipo de crisis interna, no había ningún tipo de corrientes de izquierda, con lo cual entrar en esos partidos no tiene ningún sentido, ¿no?, porque era hablarle a la pared para las ideas revolucionarias. ¿Qué me está diciendo? Si tengo aquí sanidad pública, educación pública, pensiones, jubilaciones, ¿de qué historia me estás hablando? De hacer la revolución, ¿no? No tenía sentido. Había que reconocer crudamente la situación, explicar pacientemente, formar tus cuadros y esperar un cambio de coyuntura en la situación, como de hecho ocurrió ya a finales de los años 60 y los 70, para esperar la próxima oleada revolucionaria, ¿no?, y emerger, ¿no? Sin embargo, en Gran Bretaña impusieron el entrismo en un partido laborista que estaba totalmente muerto por métodos burocráticos, escindieron al grupo trotskista desde arriba, ¿no?, y eso provocó la destrucción del Partido Comunista Revolucionario, que era nuestro grupo, ¿no?, en Gran Bretaña en aquel momento, ¿no?, y desmoralizaron a toda una parte, ¿no?, y quedamos convertidos en una secta de apenas decenas de miembros, ¿no?, durante más de una década, ¿no? Lo mismo hicieron en otros países, haciendo entrismo en este caso en los partidos comunistas estalinistas, que eran monolíticos. O sea, en los partidos comunistas no es solamente ya que las ideas que predominaban, sino que había un régimen policial, o sea, cualquier burócrata que detectara una pregunta incómoda, directamente expulsado. O sea, era una locura. Solamente podías hacer trabajo entrista ahí estando callado, lo que nosotros denominamos entrismo profundo, y eso no tiene ninguna utilidad. Por eso también lo hicieron en Francia, entre una serie de temas, etcétera, ¿no? Luego, con las políticas keynesianas, es decir, de la inversión estatal, ¿no?, a través del Plan Marshall, a través de la deuda pública, ¿no?, que sirvió inicialmente como un estímulo, ¿no?, para desarrollar la economía, y eso hizo que provocó un espejismo donde durante 25 años no hubo ninguna crisis seria, hasta que luego obviamente eso pasó factura, se acumuló un proceso de inflación tremendo, ¿no?, etcétera, etcétera, y se retomó el ciclo normal capitalista, ¿no?, de crisis, ¿no?, de boom, etcétera. Pero durante 20 años había un espejismo de que no había crisis, y los dirigentes de la Cuarta cayeron extasiados diciendo, coño, el capitalismo ha encontrado alguna manera de solucionar sus problemas. Otros planteaban, no,
gracias a la industria armamentística, como decíamos ayer, ha encontrado un mecanismo para evitar la crisis, ¿no? Invirtiendo en armas, etcétera, la producción de acero, etcétera, etcétera, y era un espejismo, ¿no? Al final habían forzado que las leyes del capitalismo hasta cierto punto quedaran constreñidas, pero una vez que esos factores ya no funcionaban, al final el ciclo capitalista volvió, como siempre, y pagando el precio de una inflación desbocada en los años 70, como todos sabemos, ¿no? Claro, obviamente, y aparte, lo más terrible, digamos, de la Cuarta Internacional no fue esto, no solamente fue esto, ya luego con el ciclo de la revolución colonial, no solamente en China, sino sobre todo con el tema de Cuba, la revolución cubana, la revolución vietnamita, donde el fenómeno del guerrillerismo, ¿no?, se convirtió en elemento fundamental de lucha, también claudicaron ante el fenómeno del guerrillerismo, ¿eh? Y también planteaban de que Fidel Castro era un trotskista inconsciente, de qué tal, ¿no?, etcétera, etcétera. Y Ted Grant y sus partidarios hicieron una crítica bastante fuerte. Yo decía, mira, para establecer un régimen socialista sano, el factor fundamental es la clase obrera, la clase obrera urbana y en todo caso el proletariado agrícola. Pero no puedes construir el socialismo en base a ejércitos guerrilleros. El ejército guerrillero, si triunfa, como triunfó en China, triunfó en Vietnam, triunfó en Cuba, la clase trabajadora juega un papel completamente pasivo. Puede simpatizar, evidentemente, con el ejército guerrillero, pero ¿para qué necesito hacer una huelga? ¿Para qué necesito leer a Lenin? Si todo depende de que el ejército guerrillero venza al ejército burgués. La clase obrera permanece pasiva, en todo caso facilitando comida, facilitando refugio, pero no desarrolla, no eleva su nivel de conciencia, ¿eh? No juega ningún papel. Quien hace todo el trabajo es el ejército guerrillero, que como tal ejército tiene una estructura vertical de ordeno y mando, por eso está el comandante, el subcomandante, el subcomandante, y cuando liberan al país del imperialismo y del capitalismo, restablecen un Estado basado en esta estructura jerárquica vertical, o sea, un Estado socialista, entre comillas, fruto de una victoria guerrillera, genera automáticamente un Estado burocrático deformado. Yo he estado ahí, mira, 10 años en la sierra pegando tiros, llego a mi pueblo y por lo tanto, o sea, yo quiero mis privilegios, yo mando aquí. Esa idea de yo mando, ¿no? Y vosotros qué habéis hecho, ¿no? Os habéis jugado la vida, ¿no? Entonces, o sea, genera una mentalidad burocrática, que es la que se planteó obviamente en China, en Cuba, en Vietnam. Todos se crearon como estados obreros deformados ya directamente a imagen y semejanza de lo que era la Unión Soviética. Esto no lo comprendían y obviamente fue un punto decisivo. Hay que decir que la cuestión no es solamente tener diferencias, es lícito. Es verdad que tal acumulación de errores políticos ya demostraba una dirección totalmente incapacitada, una dirección que era incapaz de mirar la realidad, de que no tenía el método del análisis marxista, ¿no?, para orientarnos, ya era una demostración palpable de bancarrota política. Pero el problema ni siquiera era este solo. El problema está en que cualquier diferencia política con la que ellos entraban internamente, la dirección de la Cuarta utilizaba métodos burocráticos para callarlas. Expulsiones, sanciones, maniobras, creación de camarillas, o expulsiones directas. De hecho, Ted Grant fue expulsado, ¿no?, y sus partidarios a principios de los años 50. De esta manera, a través de un método burocrático donde cualquier diferencia sea callada, no se permite un debate para evaluar los errores, para evaluar cuál es la alternativa. Así se educa. Los militantes se educan en los cuadros. Si cualquier error se corta la cabeza, no permite un debate para sacar lecciones por qué se ha equivocado ese error. Simplemente es un renegado, es un revisionista, ¿no? Por lo tanto, digamos, incapacita educar a los cuadros, ¿no? Por esa razón, después de 20 años en esta organización, ¿no?, donde a veces éramos expulsados, a veces nos readmitían, etcétera, etcétera, los compañeros ya declararon, mira, esta gente es irreformable, puede cambiar tal o cual figurita, pero son gente, digamos, que es incapaz, ¿no?, de tener un análisis científico serio sobre todos estos acontecimientos, y esa es la razón, ¿no?, por la cual ya en el año 65 los camaradas, ¿no?, de la sección británica, ¿no?, de los cuales nosotros venimos, ¿no?, Ted Grant, Alan Booth, etcétera, decidieron romper, ¿no?, con esta fantochada de la llamada Cuarta Internacional, que había degenerado, que no se había, en 20 años no había podido enraizar
en las masas, ¿no?, de ningún país, ¿no?, salvo excepciones, ¿no?, muy particulares, ¿no?, que sigue siendo el caso, y por lo tanto es cuando nosotros decidimos construir nuestra propia organización internacional, ¿no?, empezando por Gran Bretaña, y la idea era extendernos, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, y es, son las raíces, ¿no?, los orígenes históricos de la ICR que no tengo de tiempo a desarrollar, más en las últimas etapas, ¿no? Pero esta es la cuestión, o sea, nosotros lo que justifica la existencia de la ICR, y estos son nuestros históricos, no es una cuestión de sentirnos cómodos tener nuestra propia marca, ¿no?, tener nuestra propia organización, ¿no?, sino que nace de una lucha política, ¿no?, contra, tendencias revisionistas, que nace de una lucha no por defender, ¿no?, la herencia, ¿no?, auténticamente del bolchevismo, de mirar la realidad cara a cara, y por lo tanto, es lo que justifica, ¿no?, un análisis correcto de la situación, ¿no?, y sobre todo un método democrático de debate, ¿no?, donde cualquier diferencia, donde cualquier cuestión, los compañeros pueden encontrar, ¿no?, un espacio, ¿no?, habitable para plantear sus dudas, para sus diferencias, ¿no?, y donde puedan ser debatidas y corregidas a través de la discusión política. No tengo más tiempo, porque el moderador me está dando patadas, ¿no?, por debajo de la mesa, aunque no lo veis, pero bueno, solamente decir, ¿no?, que hay diferencias. Si volvemos, ¿no?, a hacer el paralelismo entre los años 30, ¿no?, nosotros realmente, formalmente, la ICR tiene un año de existencia. Hemos tenido diferentes nombres, pero nos hemos refundado, ¿no?, como Internacional Comunista, ¿no?, hace un año y pico, ¿no? Hay diferencias. Mientras que en los años 30 y 40 teníamos poderosísimos partidos comunistas, estalinistas y partidos socialdemócratas, hoy estas organizaciones son un pálido reflejo de lo que eran. En Francia no existe prácticamente, en Grecia no existe prácticamente, ¿no? En Portugal incluso han sido superados, ¿no?, hasta por la extrema derecha, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de autoridad. Los partidos comunistas, peor todavía, en Francia prácticamente también ha dejado de existir, etcétera. O sea, en Italia dejaron de existir hace ya 30 años, ¿no? O sea, no existe ninguna fuerza de la izquierda tradicional, que tenga la autoridad, la militancia y el apoyo de masas tan importante que tenían hace 80 años, incluso el que tenían hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces yo creo que esta es una cuestión fundamental para nosotros. Por otro lado, evidentemente, ¿no?, nunca ha habido una crisis del capitalismo tan increíble, tan fuerte como la que ha habido ahora, a nivel, porque hasta cierto punto, ¿no?, todos los desmanes, toda la barbarie de los años 30, hasta cierto punto se quedó concentrada en Europa. Ahora vemos, ¿no?, una extensión de la barbarie, ¿no?, de la indignación de la clase trabajadora, de los oprimidos a nivel mundial, de una manera global como nunca antes, ¿no?, en los 5 continentes. Por otro lado, si nos comparamos nosotros, ¿no?, con las fuerzas, ¿no?, que empezaron a construir la Cuarta Internacional en los años 30, la ICR, es mucho más poderosa. Tenemos presencia en 60 países. Es cierto que tenemos muchos grupos con decenas de miembros, pero también tenemos muchos grupos ya con cientos de miembros, algunos que han superado los 1000 miembros o que se están acercando, ¿no?, como es el caso de Estados Unidos, y todavía queda un tiempo que no podemos prever, si serán 1, 2, 3, 4, 5 años, para cuando emerjan, una nueva ola revolucionaria a nivel global, a nivel mundial. Mirad, ¿sabéis cuál fue la tragedia nuestra en los años 70, donde empezamos a crear los primeros núcleos internacionales? Que éramos núcleos muy débiles, lo decían los camaradas. En plena Revolución Española, en el 76, eran 6 camaradas que hicieron un trabajo increíble, llegaron a aglutinar, pero éramos espectadores. En Portugal no teníamos nada. Tuvimos que ir a Portugal después de la Revolución, ¿no? El único grupo importante era en Gran Bretaña, pero nunca llegó a haber un clima revolucionario como el que hubo en Grecia, en Portugal, en España, en Italia incluso, ¿no?, en Francia, ¿no? Sin embargo, ahora somos mucho más fuertes que hace 30 años, tenemos más cuadros, tenemos más experiencias, somos más sabios, y por lo tanto, y tenemos todavía un tiempo antes de que se produzcan estos acontecimientos revolucionarios, donde nosotros, pues podemos jugar un papel significativo, decisivo. Surgirán movimientos políticos de masas muy radicalizados. No vamos a cometer el error estúpido, ¿no?, de Nin, ¿no?, de negarse, ¿no?, a participar, ¿no?, a orientarse a una juventud de socialistas con 70.000 miembros,
que buscaban bolchevizar el Partido Socialista, que tenían milicias armadas, y Kenin dice, no, vosotros sois reformistas, si vuestro partido nos gusta, venir a nuestro gran grupo de 300, ¿no? Esa estupidez, ¿no?, que costó miles de muertos, decenas de miles de muertos, ¿no? Y obviamente no vamos a cometer ese error estúpido. Eso es algo que también distingue a nuestra internacional, digamos, saber conectar con los movimientos de masas. Aprendiendo de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, nuestras ideas no son para guardar nosotros entre puros, ¿no?, para salvar nuestra alma. Nuestra obligación es llevar estas ideas científicas y revolucionarias a las masas de la clase trabajadora, porque sin esas masas es imposible la revolución, ¿no? Por lo cual yo creo que las perspectivas que tenemos son muy grandes, fue muy entusiasta. Somos los auténticos herederos, ¿no?, del espíritu del Acuerdo Internacional, ¿no?, que Trotsky planteaba, ¿no?, y por lo tanto tenemos que mirar el futuro con optimismo y confianza, con la condición obviamente de que nos formemos como cuadro, de que estudiemos la historia, que analicemos, sinteticemos bien las ideas y que seamos capaces de transmitirlas, ¿no?, a más trabajadores, más jóvenes, para poder enraizarnos, ¿no?, y llevar a término, ¿no?, digamos, este objetivo histórico, ¿no?, que la humanidad tanto necesita.